Evangelio de hoy. Miércoles 4 de junio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 17, versículo 11 al 19. En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y oró, diciendo: Padre Santo, guárdalos en tu nombre. A los que me diste, para que sean uno, como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los custodiaba, y ninguno de ellos se perdió. Sino el hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y digo esto en el mundo. Para que ellos mismos tengan mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío también al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que también ellos sean santificados en la verdad. El clamor de un hijo que ama hasta el extremo. En esta íntima oración que brota del corazón de Jesús en la última cena, nos encontramos ante un momento de extraordinaria hondura espiritual. Ya no habla a las multitudes, ni instruye a sus discípulos, ni enfrenta a los fariseos. Le habla directamente al Padre, con la transparencia de un hijo que se sabe escuchado. Con la libertad de quien está a punto de entregarse, con la ternura de quien confía absolutamente. Y en medio de este diálogo sagrado, Jesús piensa en nosotros. Sí, en ti y en mí. En todos aquellos que habrían de creer. En los que le seguirían sin haberlo visto. Él no ruega por su salvación, no clama por su dolor. No se refugia en su angustia, ruega por nuestra unidad. Por nuestra fidelidad, por nuestra consagración en la verdad. Guárdalos en tu nombre, la súplica que atraviesa los siglos. Padre Santo, guárdalos en tu nombre. Qué hermoso es reconocer que Jesús no ora por una protección material pasajera, ni por éxitos ni recompensas humanas. Sino por algo infinitamente más precioso, que el Padre nos guarde en su nombre. Es decir, en su presencia, en su identidad, en su santidad. Este pedido contiene una promesa invisible pero real: Dios es capaz de custodiarte incluso en medio del mundo. No a través del aislamiento, no mediante la separación física, sino con su poder en tu alma. Jesús pide que el mismo poder del cielo nos envuelva, que lo que nos une no sea una ideología. Ni un afecto temporal, ni una estructura institucional. Sino la comunión de amor que el Padre y el Hijo comparten eternamente. Para que sean uno, como nosotros, el sueño de la unidad. El clamor de Jesús es claro: para que sean uno, como nosotros. No dice simplemente que se lleven bien, ni que convivan sin conflictos. Su anhelo va infinitamente más allá. Pide una unidad como la del Padre y el Hijo, misteriosa, indisoluble, absoluta. Esto no es un ideal lejano. Es una vocación concreta para cada cristiano. ¿Estamos dispuestos a dejarnos modelar por el amor trinitario? Permitimos que nuestras divisiones personales, comunitarias y eclesiales sean transformadas por la unidad que proviene del corazón de Dios. La unidad que Jesús desea no se construye solo con acuerdos humanos. Ni se sostiene con buenos deseos, sino que brota de una fuente viva. El ser uno con Él, el vivir en Él, el dejarnos habitar por su espíritu. Yo los custodiaba, la ternura del buen pastor. Jesús, el buen pastor, se reconoce como guardián de los suyos. Él los custodiaba, los protegía, los guiaba. Pero ahora,
al acercarse su partida, confía esa custodia al Padre. Esto es un acto de amor y de humildad. Jesús no se apega a sus discípulos. No se encierra en la nostalgia del yo estaba con ellos, sino que los confía al corazón del Padre. Y eso mismo hace contigo cada día, te entrega al Padre, te pone en sus manos, te cubre con su oración. Que tengan mi alegría cumplida, una alegría no del mundo. Jesús no quiere que vivamos en la tristeza. Su deseo es que tengamos su alegría cumplida. Pero no se trata de una alegría superficial, dependiente de cosas o circunstancias. No. Él habla de su alegría, la que brota del amor al Padre. La que florece en la entrega total, la que vence a la cruz. Es la alegría del amor fiel, la alegría de saberse enviado, la alegría de cumplir una misión eterna. Esta alegría es profunda, no se apaga con las pruebas, ni con las heridas, ni siquiera con el dolor. Porque está anclada en el cielo, pero fructifica en la tierra. El mundo los ha odiado, ser distintos no es ser enemigos. Jesús no niega la realidad. El mundo los odia. ¿Por qué? Porque no son del mundo. No porque sean malos, ni porque se aíslen, ni porque impongan su fe, sino porque su vida está regida por otra lógica, la del amor, la del perdón, la del servicio. Ser cristiano es aceptar esta diferencia. Es saber que no seremos siempre comprendidos, ni celebrados, ni seguidos. Pero tampoco debemos vivir con miedo ni desprecio hacia el mundo. Jesús no nos llama a huir, sino a permanecer con firmeza, con paz, con verdad. No pido que lo saques del mundo, una presencia fecunda. Esta frase de Jesús es clave. No ruega que el Padre nos saque del mundo. Al contrario, pide que nos guarde en él. Eso quiere decir que nuestra vocación no es aislarnos, ni construir fortalezas espirituales, ni escapar de las heridas del mundo, sino ser presencia transformadora, como levadura en la masa, como sal que da sabor, como luz que no se oculta. Jesús mismo lo hizo, no se retiró del mundo, lo abrazó hasta el extremo. Y nosotros somos enviados a continuar esa misión. Santifícalos en la verdad, la palabra como lugar de consagración. La santificación no es un adorno, ni una devoción secundaria. Es el corazón de nuestra vida cristiana. Y Jesús nos dice cómo ocurre. En la verdad. ¿Y qué es la verdad? Tu palabra es la verdad, responde él. Es decir, la Escritura, el Evangelio, la voz viva de Dios. Santificarse en la verdad es vivir una vida permeada por la palabra, guiada por ella, transformada por ella. Es dejar que cada gesto, cada decisión, cada silencio, nazca del contacto íntimo con la voz de Dios. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío también al mundo, misión compartida con Cristo. En este versículo, resuena con fuerza el llamado profundo a entender que la vida cristiana no es mera contemplación, ni búsqueda de consuelo, sino participación real en una misión divina. Jesús nos revela que, del mismo modo en que Él fue enviado, con un encargo específico, con la gracia del Padre, con el impulso del Espíritu, así también nosotros somos enviados. No de manera simbólica ni poética, sino efectiva, concreta, existencial. Somos enviados al mundo, no contra él ni lejos de él, sino hacia él. Como fermento, como presencia silenciosa que transforma. Como anuncio vivo de la misericordia de Dios. Esta misión no nace de una iniciativa personal, ni se sostiene por fuerzas humanas, es un encargo que tiene como origen el corazón trinitario.
Por eso, resistirse a esta misión es rechazar una parte esencial del Evangelio. La fe que se encierra en sí misma termina desfigurando el rostro de Cristo. En cambio, la fe que se deja enviar, la que camina, la que arriesga, es la que permanece fiel al espíritu de esta oración de Jesús. Y ser enviados al mundo implica entrar en una lógica diferente. No la del éxito visible, sino la de la fidelidad silenciosa. No la del reconocimiento, sino la de la siembra paciente. No la del poder, sino la del servicio. Jesús fue enviado como cordero entre lobos. Como maestro sin honores, como profeta rechazado. Y sin embargo, fue plenamente fecundo. Del mismo modo, nuestra misión, aunque marcada por las contradicciones del mundo, no está condenada al fracaso si está unida a su envío. Lo único que puede esterilizarla es el miedo o el abandono del amor. Y por ellos yo me santifico, el misterio de la entrega redentora. Con estas palabras, Jesús nos muestra que su pasión, su cruz, su muerte, no son accidentes o fatalidades, sino decisiones asumidas en libertad y en amor. Dice claramente, por ellos yo me santifico, es decir, me consagro totalmente, me entrego por entero, me ofrezco sin reservas. Esta expresión revela el fondo del corazón de Jesús. No muere por resignación, ni por necesidad, sino por amor a los suyos. Para que también ellos puedan vivir en la verdad. Su santificación no es una elevación sobre los demás, sino una inmersión en el dolor del mundo para redimirlo desde dentro. En esa santificación voluntaria, en esa consagración absoluta de sí mismo, descubrimos el modelo y la fuente de nuestra propia santidad. Cuando Jesús se santifica por nosotros, nos está diciendo: yo me convierto en tu lugar de encuentro con Dios. Él se convierte en altar, en sacerdote y en víctima. Toda su vida se convierte en ofrenda. No solo el momento de la cruz. Esa entrega total es la que nos permite vivir también nosotros santificados. Es decir, separados del mal, no por alejamiento, sino por transformación. Somos llamados a ser santos en la verdad. Y esa verdad no es una idea abstracta, sino una persona viva, Cristo mismo. Así, la santidad cristiana no es una perfección legalista ni un brillo humano, sino una participación en la consagración del Hijo al Padre, en su obediencia total, en su ofrenda pascual. Y esa santidad no nos separa del mundo, sino que nos hace más capaces de amarlo con el mismo amor con que Dios lo ama. La oración de Cristo como refugio y motor de nuestra perseverancia. La vida cristiana, muchas veces, se convierte en un combate oculto. Un terreno donde se entrecruzan luces y sombras, fidelidades y tentaciones. Jesús lo sabe. Por eso no nos deja solos ni nos lanza al mundo como soldados abandonados, sino que se mantiene unido a nosotros. Mediante esta oración que atraviesa los siglos. La súplica que pronunció no ha caducado, no ha envejecido. No ha perdido vigor, permanece viva, eficaz, ardiente, como llama que nos envuelve. En cada momento de prueba, cuando el mal parece sofocar nuestras fuerzas. Cuando la fidelidad se vuelve costosa y solitaria. Es vital recordar que Cristo está orando por nosotros. Y esa oración es nuestro verdadero refugio. No es refugio para huir del mundo, sino para ser sostenidos en él. Y también es motor, porque no solo nos protege, sino que nos impulsa a seguir caminando. Saber que somos fruto de una oración pronunciada por labios divinos debería renovar en nosotros el deseo de no rendirnos, de no ceder a la tibieza,
de no traicionar la verdad recibida. Cristo no ora por una iglesia perfecta, sino por una iglesia perseverante. No pide discípulos sin heridas, sino discípulos que no abandonen su camino, incluso si tropiezan 1000 veces. No rogar que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. La opción de Jesús de no pedir al Padre que nos retire del mundo, sino que nos guarde del mal, es una enseñanza profunda sobre el modo cristiano de habitar la historia. En lugar de evadir el conflicto, nos invita a vivir en medio de él con lucidez, fortaleza y compasión. Jesús no quiere una comunidad cristiana aislada, encerrada en su burbuja, indiferente al dolor ajeno. Nos quiere inmersos, pero no contaminados. Nos quiere presentes, pero distintos. Guardar del mal no significa inmunizarnos contra todo sufrimiento o error, sino darnos el don del discernimiento, la vigilancia espiritual, la firmeza en la tentación. El mal no siempre se presenta con rostro grotesco. Muchas veces se disfraza de bienestar, de consenso, de comodidad. Solo quien vive unido a la verdad puede detectarlo y resistirlo. Por eso Jesús ora por nosotros, para que la fe no se apague, para que no renunciemos al bien, para que no pactemos con la mentira disfrazada de éxito. Santifícalos en la verdad como espacio de libertad. La santificación que pide Jesús no es estética moral, ni una acumulación de méritos religiosos, sino una transformación interior que ocurre en la verdad. Y la verdad no es solo doctrina o conocimiento. Es el contacto vital y permanente con la voluntad del Padre, revelada en Cristo. Vivir en la verdad significa permitir que la palabra de Dios modele nuestras opciones, nuestros criterios, nuestras emociones. La verdad no es un concepto neutro, sino un espacio que santifica. Es decir, que separa del mal sin alejar del mundo, que nos consagra a Dios sin volvernos fanáticos, que nos fortalece sin volvernos duros. Jesús pide al Padre que esta verdad, su propia persona y su palabra, sea el ámbito donde sus discípulos sean purificados, renovados y sostenidos. Y por eso, todo cristiano está llamado a confrontarse con esta verdad viva, a examinarse, a dejarse corregir, a abrazarla, incluso cuando incomoda o exige renuncias. Una santidad encarnada, no aislada. Esta santidad que Jesús suplica no es evasión del mundo, sino encarnación en él con una identidad distinta. No nos santificamos huyendo del dolor, del pecado ajeno, de la realidad rota, sino permaneciendo fieles a Dios dentro de ese mundo. Ser santos no es convertirse en seres excepcionales, sino en hombres y mujeres que saben amar en toda circunstancia. Es una santidad que se expresa en la paciencia cotidiana, en la humildad escondida, en la ternura perseverante. No necesita títulos ni aplausos, se basta a sí misma. Porque su raíz está en la oración de Cristo y en la verdad del Evangelio. Es una santidad que desarma, que no condena, que sana sin imponerse. Y el mundo, aún sin saberlo, la necesita con urgencia. La urgencia del testimonio coherente. Cuando Jesús ora por nuestra santificación en la verdad, no solo piensa en nuestro bien, sino en el bien del mundo. Porque el testimonio cristiano no puede ser falso ni ambiguo. La coherencia de vida es uno de los frutos más poderosos de esta oración. El mundo está cansado de discursos, saturado de eslóganes, herido por promesas que no se cumplen. Necesita ver vidas que digan:
con su existencia lo que predican con sus labios. Por eso, nuestra fidelidad a la verdad no es solo una cuestión personal, sino también misionera. Cuando un cristiano vive en la verdad, contribuye al bien del mundo. La oración de Jesús como fundamento de toda vocación. Cada vocación en la Iglesia, ya sea laical, consagrada, matrimonial, sacerdotal, nace en esta oración. Jesús no ora por una masa anónima, sino por cada uno. Por cada historia, por cada llamado. Y en su súplica, Él abre un camino único para cada discípulo. No estamos llamados a copiar un modelo, sino a vivir la verdad del Evangelio según el propio rostro que Dios nos dio. La misión es personal y nace del corazón de Cristo. Aceptar esta oración es, entonces, aceptar que nuestra vida tiene un sentido mayor. Una dirección más alta, una pertenencia irrevocable. El dolor del mundo como lugar de misión. Al no pedir que nos quite del mundo, Jesús nos está diciendo: el mundo herido, el mundo confuso, el mundo que niega a Dios. Es el lugar exacto donde debemos vivir el Evangelio. No hay otro. La santidad cristiana no se ejerce en laboratorios asépticos, sino en hospitales del alma. Cada herida social, cada injusticia, cada corazón roto, cada vacío espiritual, es terreno donde podemos sembrar el amor de Dios. Y eso solo lo logra quien ha sido custodiado por el Padre, santificado en la verdad, enviado por el Hijo. La comunión con el Padre como centro de todo. Si algo define esta oración de Jesús es su íntima unión con el Padre. Todo parte de ahí. La unidad, la santidad, la misión, la custodia. Todo brota de esa relación de amor eterno entre el Hijo y el Padre. Y esa comunión no es solo fuente, sino también destino. Hemos sido creados para participar en ella. No hay plenitud fuera del corazón del Padre. Por eso Jesús ora, para que nunca lo olvidemos. Para que no pongamos nuestra identidad en otra parte. Para que siempre volvamos al origen. La alegría que brota de saberse enviados. Saber que hemos sido elegidos, custodiados, santificados y enviados por Jesús no puede sino llenarnos de alegría, incluso en medio de las luchas. No es una alegría superficial ni evasiva, sino profunda, estable, espiritual. Es la alegría de saberse amados antes de todo mérito. Enviados a pesar de las debilidades. Sostenidos por la oración del mismo Hijo de Dios. Esa alegría es parte del fruto que esta oración quiere cosechar en nuestras almas. El peso inmenso de una entrega total. Cuando Jesús habla con el Padre, lo hace desde la entrega plena, desde una obediencia que no ha guardado nada para sí. Él ha vivido esta verdad que ahora suplica para nosotros. No ora como un maestro distante, sino como un cordero que ya ha asumido la cruz. Cada palabra suya nace de un corazón que ya se ha rendido al designio del Padre. Por eso esta oración no es teoría ni ideal abstracto. Es la expresión viva de un amor crucificado. Y nosotros, al escucharla, no solo nos sentimos conmovidos, sino también interpelados. ¿Hasta dónde llega nuestra entrega? ¿Qué zonas de nuestra vida aún no hemos dejado que el Padre tome en sus manos? La oración de Jesús nos conduce, paso a paso, hacia esa misma ofrenda total que brota del amor y culmina en la cruz. Ser enviados como Él fue enviado. Jesús dice al Padre: así como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Es un paralelismo que debería estremecernos.
Ser enviados como Él significa asumir el mismo espíritu, el mismo modo, el mismo propósito. No se trata solo de hacer cosas cristianas, sino de vivir como Cristo vivió. Esto exige no buscar prestigio, no eludir el conflicto. No negociar la verdad por aceptación social. Significa sembrar sin ver frutos inmediatos, perdonar donde hay rencor. Hablar cuando todos callan, callar cuando todos gritan. Y sobre todo, implica dejar que nuestra vida se vuelva signo, testimonio, presencia que apunta al Padre. Jesús no nos lanza al mundo como huérfanos sin rumbo, sino como continuadores de su propia misión. Él nos ha preparado, nos ha rogado, nos ha consagrado. Ahora nos toca caminar con esa dignidad de enviados. El dolor de la separación, Jesús anticipa su partida. El tono de esta oración está atravesado por una ternura que no puede ocultar la tristeza de la despedida. Jesús sabe que su hora ha llegado y que los suyos se quedarán en un mundo difícil. No hay en él indiferencia ni dureza. Cada palabra suya refleja una profunda compasión por los que ha amado. Y esa compasión no se reduce a un gesto emocional. Se transforma en súplica, en intercesión, en ofrenda. Jesús no solo les dice adiós, los encomienda al Padre, como el bien más preciado que tiene. Este acto de entrega debería resonar en nosotros cada vez que nos sentimos solos o expuestos. El Hijo nos ha dejado en manos del Padre, no del mundo. Por eso, aunque el mundo nos rechace, sabemos dónde está nuestra morada segura. La cruz como escuela de fidelidad. Toda esta oración de Jesús se pronuncia en la víspera de la pasión. Y es desde esa inminencia de la cruz donde adquiere su mayor profundidad. La fidelidad de Jesús no es teórica ni cómoda, está teñida de sangre, de abandono, de humillación. Así también ha de ser nuestra fidelidad si queremos ser santificados en la verdad. No una fidelidad de vitrinas, sino una que soporta el peso del sufrimiento. Que no huye cuando se oscurece el horizonte. Que permanece aunque todo alrededor se derrumbe. En esa escuela aprendemos que seguir a Cristo no es solo creer en sus palabras, sino caminar junto a Él hacia el Calvario. La comunión como antídoto contra el odio. Jesús dice, el mundo los odió, porque no son del mundo. En este rechazo se revela una paradoja profunda, el cristiano, por su fidelidad a Dios, será motivo de incomodidad para un mundo que rechaza la luz. Pero el odio del mundo no debe generar en nosotros reacción de odio, ni venganza, ni orgullo espiritual. La respuesta cristiana al odio nunca es el odio, es la comunión. Una comunión que nos une al Padre, al Hijo, a los hermanos. Una comunión que sostiene y que repara. Una comunión que no se encierra ni se endurece, sino que ama incluso cuando no es amada. La palabra como alimento, espada y consuelo. Jesús le dice al Padre, tu palabra es verdad. No es una frase teológica abstracta, es una declaración vital. Porque esa palabra que brota del Padre y que ha sido pronunciada por Cristo es el fundamento de nuestra vida. Esa palabra nos alimenta, como el pan cotidiano que da vigor al alma. Esa palabra también es espada, que separa lo verdadero de lo falso. Dentro de nosotros, que nos purifica, que nos corrige. Y esa misma palabra es consuelo, bálsamo. Caricia del cielo que sana las heridas profundas. Solo quien vive en contacto continuo con la palabra puede resistir la mentira del mundo y mantenerse firme en la verdad. La Iglesia como comunidad consagrada en la verdad. No se trata solo de una santificación individual.
Jesús ora por un ellos comunitario. Y esto nos recuerda que la verdad también tiene dimensión eclesial. La Iglesia no es simplemente un grupo humano con normas espirituales, sino una comunidad consagrada por la oración del Hijo. Esa consagración la llama a vivir unida, fiel, luminosa. Cada división, cada corrupción, cada incoherencia no solo es pecado, es traición a esta oración. Por eso, no podemos vivir esta verdad de modo aislado. Necesitamos hermanos que caminen con nosotros, que nos corrijan, que nos sostengan, que recen por nosotros. La Iglesia es lugar de santificación cuando vive unida al corazón de Cristo. El misterio de ser protegidos sin ser apartados. Jesús ruega al Padre que no nos aparte del mundo, sino que nos proteja del mal. Esa protección es invisible, silenciosa, pero eficaz. No siempre nos libra del dolor, pero sí del desamparo. Es como una red que nos sostiene cuando caemos. Como un escudo que detiene lo que no vemos. Como una mano que nos levanta en lo oculto. ¿Cuántas veces hemos sido protegidos sin saberlo? ¿Cuántas veces el mal nos ha rozado sin consumirnos? Porque esta oración ha seguido resonando en el cielo, manteniéndonos en pie. Esa confianza nos permite caminar sin miedo. El horizonte de una verdad encarnada. Para Jesús, la verdad no es solo palabra ni idea, es encarnación. Es el mismo, hecho carne, habitando entre nosotros. Por eso vivir en la verdad no significa repetir fórmulas, sino configurarse con Cristo. Ser santificados en la verdad es ser conformados con Él. Pensar como Él, sentir como Él, mirar como Él, actuar como Él. No hay verdad fuera de la comunión con el Hijo. Permanecer en el mundo sin pertenecerle. Jesús insiste en que no somos del mundo, aunque aún estamos en él. Esta distinción es sutil, pero radical. Porque vivir en medio del mundo sin ser del mundo supone una vigilancia constante del corazón. Implica estar atentos a no dejarnos arrastrar por sus lógicas de egoísmo, apariencia, eficiencia sin amor, éxito sin compasión. Estar en el mundo no es adaptarse pasivamente, ni encerrarse con miedo. Es vivir con raíces en el cielo y pasos en la tierra, siendo fermento y no reflejo. Ser luz, no espejo. Permanecer en esta tensión es parte de la misión. Una fidelidad que resiste el desgaste y que se renueva cada día. Desde la intimidad con el Padre. El Hijo intercede, la Iglesia sobre sus rodillas. Esta oración de Jesús no es solo para aquel momento, es permanente. Él, sentado a la derecha del Padre, continúa intercediendo por nosotros. Por eso, cada vez que caemos, cada vez que dudamos, cada vez que el mal parece más fuerte, podemos recordar. Hay una oración que nos sostiene, una súplica pronunciada por labios divinos. La Iglesia vive gracias a esa intercesión. No se mantiene en pie por estrategia humana, ni por alianzas de poder, sino por la fidelidad del Hijo que no deja de rogar por ella. Y si Jesús ora por nosotros, ¿cómo no orar nosotros también unos por otros? La Iglesia se construye sobre rodillas dobladas. La alegría del cielo anticipada en la tierra. Jesús ora para que tengamos su alegría completa. No se refiere a una alegría pasajera, sino a una plenitud que brota de la comunión con Dios. Es la alegría de saberse amado sin condiciones. Enviado con propósito, sostenido por el Padre. No es una alegría ingenua ni superficial, sino la que resiste incluso en el dolor. La misma que llevó a Jesús a afrontar la cruz sin perder la paz.
Esta alegría es uno de los frutos más puros de la santidad. Quien vive en la verdad, aunque sufra, es profundamente dichoso. Porque nada lo separa del amor que le ha dado forma a su vida. La oración que atraviesa los siglos. Estas palabras de Jesús han sido leídas por generaciones de creyentes, que han hallado en ellas consuelo, sentido, dirección. Desde los primeros mártires hasta los cristianos perseguidos de hoy. Desde los monjes escondidos en los desiertos hasta las madres que rezan por sus hijos. Todos han encontrado en esta plegaria una llama que no se apaga. Es una oración que atraviesa los siglos sin perder vigencia. Porque responde a lo más profundo de la condición humana. El anhelo de pertenecer, de ser protegidos, de ser santos, de tener un propósito. Esta oración nos alcanza hoy, como un eco de eternidad. Santificados para ser testigos. Jesús no pide simplemente que seamos buenos o virtuosos. Pide que seamos santificados. Esa palabra evoca un fuego, una transformación, una consagración. Ser santificado es ser separado para una misión. Purificado para un amor más grande, modelado para reflejar a Dios. No es una recompensa para los perfectos, sino una obra del Padre en nosotros, a través del Hijo. Y no es santidad para uno mismo, sino para el mundo. Para testimoniar, para irradiar, para transformar. La santidad es contagiosa. No grita, pero convence. No impone, pero atrae. La verdad que libera. Jesús no solo dice que la palabra es verdad, sino que más adelante afirmará, la verdad los hará libres. Porque vivir en la verdad es vivir sin máscaras. Sin doblez, sin manipulación. Es habitar en la luz aunque duela. Es renunciar a las sombras que a veces nos seducen. La verdad no es fácil, pero sí liberadora. Nos permite ser quienes somos ante Dios, sin fingimientos, sin miedo. Y esa libertad es el terreno fértil donde florece la paz. La cruz como lugar de intercesión. La oración de Jesús se intensifica cuanto más se acerca a la cruz. En el momento de mayor oscuridad, intercede con más fuerza. Esto nos revela algo esencial, el sufrimiento, cuando se vive con amor, se convierte en oración poderosa. Cada lágrima ofrecida, cada renuncia aceptada, cada herida abrazada en silencio se convierte en intercesión fecunda. La cruz no es solo dolor, es también altar. Desde ella se pronuncian oraciones que cambian el mundo. El amor que protege. Jesús ora para que el Padre nos proteja del maligno. No pide que nos aleje de toda dificultad, sino que nos libre del enemigo del alma. Este es un amor que vigila, que cuida, que intercede sin descanso. Como un pastor que no duerme para cuidar a sus ovejas. Jesús no nos abandona. Su amor es más fuerte que cualquier ataque. Más firme que cualquier tentación, más fiel que cualquier caída. Y cuando caemos, su amor nos vuelve a levantar. No estamos solos. En esta oración descubrimos algo que toca. Lo más hondo de nuestra soledad, Jesús pensó en nosotros. En cada discípulo de todos los tiempos. No somos fruto del azar ni huérfanos del cielo. Somos deseados, sostenidos, acompañados. Aunque nadie nos mire, aunque nadie nos comprenda. Hay un corazón que late por nosotros. Y ese corazón no es otro que el del Hijo Eterno, que ha orado nuestro nombre en el corazón del Padre. El rostro de un Dios que se arrodilla por amor. Esta oración revela el rostro más tierno de Dios. No un juez frío, no un rey lejano, sino un Hijo que se arrodilla por nosotros.
Un Dios que suplica, que cuida, que ama hasta el extremo. Un Dios que nos santifica no por exigencia, sino por amor. Ese es el Dios cristiano, el que no se desentiende. El que ora por ti cuando tú no puedes orar. El que cree en ti cuando tú te sientes perdido. El que no se cansa de llamarte santo aunque aún estés herido. Unidos en la batalla invisible. Jesús sabe que sus discípulos están en medio de un combate que no siempre se ve. Es la lucha silenciosa contra el mal, la tentación, el desaliento, la mentira. No todos los enemigos tienen rostro, muchos se ocultan en la duda. En la tibieza, en el orgullo que se disfraza de autosuficiencia. Por eso Él pide que seamos guardados del maligno. Esta súplica no es solo protección externa, sino fortaleza interior. Discernimiento espiritual, luz que revela las trampas del enemigo. Y nos recuerda que nunca peleamos solos. Cada oración de Jesús es una espada que corta las cadenas invisibles que nos aprisionan. Estar unidos a Él en este combate es vivir con la certeza de que la victoria ya está ganada. Aunque todavía tengamos que librar muchas batallas. Entre la fidelidad y la misión. Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Estas palabras nos colocan frente a una realidad luminosa y exigente, somos enviados. No se trata solo de permanecer fieles, sino de llevar esa fidelidad a los caminos del mundo. La vida cristiana no se reduce a resistir el mal, sino a transformar con el bien. Es un dinamismo que nace del amor recibido y se convierte en amor ofrecido. Somos enviados, no por nuestros méritos, sino porque Dios confía en nosotros. Nos hace portadores de una luz que no es nuestra, pero que llevamos en vasijas de barro. La misión es signo de que la confianza de Dios supera nuestras debilidades. El eco eterno de una oración. Cada vez que nos sentimos solos, frágiles o confundidos, podemos cerrar los ojos y recordar, Jesús oró por mí. No en general, no de manera anónima, sino con el amor de quien conoce cada herida, cada miedo, cada rincón del alma. Esta oración no ha desaparecido en el tiempo. Tiene la fuerza de lo eterno, la cercanía de lo presente. Y la ternura de lo que nunca se olvida. Cuando todo lo demás se derrumba, esta oración permanece como una casa construida sobre roca. Como una melodía que sigue sonando. Incluso cuando todo está en silencio. El don de la consagración. Santificarse no es un privilegio para unos pocos, sino una llamada dirigida a todos. Jesús no pidió al Padre que aislara a sus discípulos, sino que los consagrara en la verdad. La consagración no es un adorno espiritual. Es una transformación profunda, una identidad nueva, que no se reduce a prácticas externas, sino que toca lo más íntimo. Estar consagrados es pertenecer a Dios sin reservas. Permitir que su palabra modele nuestra mente, nuestro corazón, nuestras decisiones. Es dejar de vivir según nuestros impulsos y comenzar a vivir desde el Espíritu. El escudo de la verdad. Jesús habla de la verdad como el ámbito donde se da la santificación. En tiempos donde la verdad se relativiza, se negocia, se acomoda a intereses personales, este Evangelio se vuelve una brújula imprescindible. Vivir en la verdad es vivir en la claridad, aunque cueste. Es renunciar al autoengaño, al así soy yo, al todo vale, al nadie lo notará. La verdad es exigente, pero nos hace libres. Nos hace ligeros,
nos devuelve a lo esencial. Cuando Jesús nos pide ser santificados en la verdad, no nos llama al legalismo ni al rigorismo, sino a una vida coherente y transparente, donde lo que se cree y lo que se vive caminen en la misma dirección. Somos enviados, no escapistas. La tentación de huir del mundo siempre ha rondado a los creyentes. Pero Jesús es claro, no pide que salgamos del mundo, sino que seamos protegidos en Él y enviados a Él. La fe no es una burbuja espiritual donde nos aislamos de la realidad, sino una fuerza que nos lanza a la historia con compasión, con justicia, con esperanza. El cristiano no es alguien que escapa del mundo, sino quien entra en él con una mirada distinta, no para juzgar, sino para sanar. Ser enviados al mundo implica asumir sus dolores, comprometerse con sus heridas, caminar junto a quienes no conocen aún al Padre. El fuego que purifica. La santificación no es un barniz ni una emoción pasajera. Es un fuego que purifica, que consume lo que no viene de Dios, que ilumina lo que está oculto. Este proceso puede doler, porque nos confronta con nosotros mismos, con nuestras resistencias, con nuestros afectos desordenados, con nuestras falsas seguridades. Pero cuando lo permitimos, el fuego del Espíritu transforma el alma. Y entonces algo nuevo nace, una libertad, que no teme perder nada porque lo ha ganado todo. Una alegría que no necesita estímulos, porque brota de lo profundo, un amor que no busca reciprocidad porque se sabe lleno de Dios. La oración como escudo cotidiano. Jesús nos ha dado ejemplo de cómo enfrentar el mundo, orando. Antes de enviar, Él ora. Antes de actuar, Él ora. No improvisa, no reacciona con nerviosismo, no se deja llevar por el impulso. Se recoge en el corazón del Padre y desde allí discierne, ama, envía, sana. Nuestra vida está llamada a ese mismo dinamismo. Una vida de oración constante, no como hábito vacío, sino como contacto vital. Como ancla firme en medio de las tormentas. Un amor que no se cansa de esperar. Jesús ora por unos discípulos que aún no han entendido del todo, que aún van a traicionarlo, abandonarlo, negarlo. Y aún así, ora con confianza y ternura. Como quien sabe que más allá de las caídas está la gracia que restaura. Este amor que ora es también el amor que espera, que no se rinde, que no se desespera. Y es el mismo amor que hoy nos levanta cuando hemos fallado, que sigue pronunciando nuestro nombre con esperanza, que no se da por vencido. El corazón sacerdotal de Cristo. Este pasaje revela a Cristo en su dimensión más profunda. Como sumo sacerdote. Intercede, ofrece, consagra. No lleva sacrificios ajenos, se ofrece a sí mismo, y en esa entrega nos incorpora a todos. Su corazón sacerdotal no cesa de latir. Él sigue siendo puente entre Dios y la humanidad. Sigue presentando nuestras vidas al Padre. Sigue purificando nuestras intenciones, sigue recordándonos que somos pueblo consagrado para una misión sagrada. El amor como fuerza de consagración. Cuando Jesús pide al Padre que sus discípulos sean consagrados en la verdad, está pidiendo algo que va más allá de una pertenencia ritual o externa. Ser consagrados en la verdad es ser envueltos en la fuerza del amor divino, que nos purifica, nos fortalece, nos eleva por encima de la mentira del mundo. La verdad no es solo un concepto, es una persona, Cristo mismo. Y ser santificados en la verdad es entrar en comunión viva con Él.
Dejarnos transformar por su presencia. Hasta que nuestra vida se vuelva una prolongación de la suya. En este sentido, el amor de Jesús no es un sentimiento momentáneo, sino una corriente eterna que nos arrastra hacia lo sagrado, que nos separa del mundo sin excluirnos de él. Ser consagrados por amor es vivir desde Dios y para Dios, aún en medio del ruido y de la confusión. No son del mundo, pero sí están en él. Esta tensión, estar en el mundo sin pertenecerle, define gran parte de la existencia cristiana. Jesús la reconoce y la asume, no como un obstáculo, sino como parte del misterio de la misión. No son del mundo significa que sus criterios, sus deseos, sus valores ya no son los nuestros. Están en el mundo significa que compartimos con todos la historia, el dolor, las luchas, la esperanza. Vivir esta dualidad exige madurez espiritual, vigilancia, humildad y una constante comunión con el Espíritu. Porque es fácil dejarse absorber, contaminar o incluso endurecer por el mundo. Pero el llamado de Cristo es a ser levadura, no masa. Ser luz, no reflejo, ser testigos, no cómplices. La oración que nos convierte. La oración de Jesús no solo intercede por nosotros, también nos transforma desde dentro. Cuando Él ruega al Padre que nos proteja, que nos santifique, que nos una, no lo hace de forma mecánica, sino con un amor que nos atraviesa y nos reconfigura. Escuchar esta oración en nuestro interior es una experiencia que nos hace llorar, porque nos revela cuánto hemos sido amados sin merecerlo. Es una voz que, si la dejamos entrar, derriba las máscaras, derrite las durezas, desarma los miedos. No somos los mismos después de escucharla. La oración de Jesús nos da un corazón nuevo, capaz de amar incluso cuando el mundo empuja al odio. Permanecer en su nombre. Guárdalos en tu nombre, pide Jesús al Padre. El nombre, en la Escritura, no es solo una palabra que designa, sino la manifestación viva de la presencia, del poder, de la identidad divina. Permanecer en su nombre significa estar cobijados bajo la fuerza de Dios, bajo su promesa, bajo su alianza. Es vivir conscientes de que no estamos abandonados, de que hay una protección que va más allá de lo visible. El nombre de Dios no es un amuleto, sino una realidad viviente que actúa en nosotros. Cuando lo pronunciamos con fe, se activa una corriente de vida, de paz, de valentía, que nos permite resistir incluso los días más oscuros. La unidad, una herencia que brota del amor. Jesús ora para que sus discípulos sean uno, como Él y el Padre son uno. Esta petición revela el corazón trinitario de la misión cristiana. Solo la unidad refleja con autenticidad el rostro de Dios. Pero esta unidad no es uniformidad. Es la unidad que brota del amor, no del control. De la comunión, no de la imposición, de la humildad, no del poder. Cuando los discípulos se aman y se respetan, aunque piensen distinto, el mundo puede vislumbrar que Dios es real. Por eso esta unidad es mucho más que una estrategia pastoral. Es una herencia espiritual y también una responsabilidad. El consuelo de no estar solos. Jesús se despide, pero no nos deja huérfanos. Su oración es un acto de presencia permanente. Aunque no lo veamos, su intercesión sigue viva. Sigue operante, sigue abrazándonos desde el cielo. Esta certeza cambia la forma en que enfrentamos nuestras luchas. Ya no estamos solos ante la tentación, ni frente al dolor, ni cuando sentimos que nadie nos comprende.
Cristo está ahí, con el corazón vuelto hacia el Padre. Repitiendo nuestro nombre, mostrando nuestras heridas. Presentando nuestras lágrimas como perlas preciosas. Cristo nos forma desde dentro. La santificación en la verdad implica un proceso que no siempre es visible. A menudo creemos que ser santos es hacer muchas cosas por Dios. Pero la verdadera santidad es dejar que Dios haga muchas cosas en nosotros. Él nos forma desde dentro, en el silencio, en las contradicciones. En los momentos en que no entendemos nada. Es allí donde su espíritu modela el alma con manos de alfarero, dándole una forma nueva, más semejante a Cristo. La santidad no es perfección sin errores, sino amor fiel que se levanta 1000 veces y sigue amando. La herencia de la alegría. Jesús dice que ha hablado estas cosas para que mi alegría esté en ellos y su alegría sea plena. No es una alegría barata, ni superficial, ni dependiente de las circunstancias. Es la alegría de saberse amados eternamente, de estar en el corazón del Padre. De tener un lugar seguro incluso cuando todo afuera tiembla. Esta alegría no niega el sufrimiento, pero lo trasciende. Nos permite llorar con esperanza, esperar sin ansiedad. Y vivir con una paz que nada ni nadie puede arrebatar. La verdad que libera. Cuando Jesús habla de la verdad, no se refiere a una serie de normas abstractas, sino a una vida vivida desde el amor del Padre. La verdad que santifica no es la que condena, sino la que libera. No es la que aplasta, sino la que eleva. No es la que divide, sino la que reconcilia. Cuando vivimos en la verdad de Cristo, todo lo demás se reordena. Nuestros miedos se encogen, nuestras heridas se abren a la luz. Nuestro corazón se convierte en un altar vivo. Entre el cielo y la tierra. En esta oración de Jesús, estamos suspendidos entre el cielo y la tierra. Somos tocados por lo divino, pero enviados a lo humano. Llevamos en nosotros una doble tensión. La sed de Dios y el clamor del mundo. Cristo no nos pide elegir entre ambos, sino vivir abrazando los dos extremos. Como puentes tendidos entre el amor del Padre y las necesidades de la tierra. Y es en ese lugar, el más difícil y el más fecundo, donde ocurre el milagro de la misión verdadera. La que no es estrategia, sino entrega. Enviados como Él fue enviado. Jesús declara con solemnidad, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío también al mundo. Esta frase contiene un misterio inmenso. Porque significa que la misma lógica de encarnación, de entrega y de amor que impulsó la misión del Hijo, ahora pasa a los discípulos. No somos enviados desde una autoridad abstracta, ni con fines institucionales, sino desde el mismo amor que movió al Padre a entregar a su Hijo. Eso le da a nuestra vida una dignidad inmensa. Somos enviados como embajadores del cielo, no desde una comodidad protegida, sino con la valentía de quien se sabe amado hasta el extremo. El riesgo de la verdad. Jesús no pide que el Padre nos saque del mundo. Pide que nos libre del mal. Esto implica que vivir en la verdad es peligroso. Porque el mundo no soporta fácilmente la luz. El discípulo consagrado en la verdad es una provocación para la mentira. Una amenaza para los intereses del poder. Una denuncia silenciosa contra la manipulación de la conciencia. Pero ese riesgo es parte de la fidelidad. Jesús mismo fue perseguido y crucificado por proclamar la verdad. Y si su Espíritu habita en nosotros, no debemos esperar menos.
El consuelo es saber que no estamos solos en ese combate. Y que la verdad, aunque herida, siempre resucita. Santificados por la palabra viva. Cuando Jesús pide al Padre que nos santifique en la verdad, aclara: tu palabra es la verdad. Y esa palabra no es un conjunto de textos. Es el Verbo vivo, que se hizo carne. Por eso, nuestra santificación no se da por el cumplimiento externo, sino por la escucha profunda de la palabra que nos habita. Cada vez que leemos el Evangelio con el corazón abierto, algo en nosotros se purifica, se ordena, se enciende. No se trata de aprender doctrinas, sino de dejarnos modelar por una presencia viva que habla desde dentro. La alegría como resistencia. La alegría de Cristo no es una emoción pasajera. Es una fuerza interior que brota del amor del Padre y resiste incluso en medio del dolor. Esa alegría que Él desea para nosotros es una señal de consagración. Porque el mundo no puede entender cómo alguien puede mantenerse sereno, agradecido y luminoso cuando todo parece oscuro. La alegría cristiana no es ingenuidad. Es la certeza de que nada puede robarnos lo esencial. Porque ya hemos sido amados eternamente. Por eso, cuando un discípulo vive con alegría en la verdad, se convierte en un signo profético de esperanza. El escándalo del amor fiel. Jesús ora con intensidad porque sabe lo que viene. Traiciones, cruces, abandonos. Y sin embargo, no deja de amar. Su oración es un acto escandaloso de fidelidad. No pide venganza, no se protege a sí mismo, no busca salidas fáciles. Pide por nosotros. Y lo hace con una ternura que desarma toda lógica humana. Esa fidelidad de Cristo es la que nos sostiene cuando todo parece derrumbarse. Porque en ese amor, que no abandona aunque se le crucifique, encontramos el fundamento más firme de nuestra esperanza. Un mundo que necesita testigos. Cristo no pide que escapemos del mundo. Pide que seamos testigos en medio de él. Y eso implica no solo palabras, sino gestos concretos. De verdad, de misericordia, de justicia. El mundo no necesita tanto predicadores como testigos. Hombres y mujeres que vivan de tal modo, que su sola existencia hable del cielo. Que en su mirada, en su modo de amar, en su capacidad de perdonar, el mundo pueda vislumbrar que Dios está vivo y actúa. La santidad como entrega cotidiana. Ser santificados en la verdad no significa vivir experiencias místicas extraordinarias. Significa vivir lo ordinario con una fidelidad extraordinaria. Cada gesto de honestidad, cada acto de amor gratuito, cada silencio ofrecido por paz, es un paso más hacia la santidad. La consagración no es huida del mundo, sino transformación del mundo desde dentro. Con la levadura silenciosa de la bondad. Y cuando lo hacemos unidos a Cristo, nuestra vida, aunque pequeña, se convierte en una llama que alumbra sin hacer ruido. El Padre, nuestro refugio. Jesús dice: Padre Santo, guárdalos en tu nombre. No dice que nos guarde por nuestras obras, ni por nuestra inteligencia, ni por nuestros méritos. Sabe que nuestra fuerza está en Él. Que sin su protección, somos frágiles y vulnerables. Por eso lo invoca como refugio último de los suyos. Porque en ese nombre que es santidad, fidelidad y ternura, encontramos una roca firme en medio de las tormentas. Estar en su nombre es vivir en la zona invencible de la confianza, donde ninguna oscuridad puede apagar la luz. La intercesión de Cristo, fuerza invisible.
A veces sentimos que el mal avanza sin freno, que las tinieblas ganan terreno. Pero no vemos lo que ocurre en lo invisible. Cristo no ha dejado de interceder por nosotros. En cada Eucaristía, en cada oración secreta, en cada lágrima recogida, su voz sigue elevándose al Padre. Y esa intercesión sostiene el mundo, aunque no lo sepamos. Porque una sola súplica de Cristo basta para renovar la historia entera. Por eso, aunque no veamos frutos inmediatos, nunca estamos abandonados. Su oración nos abraza, nos limpia, nos levanta. Permanecer en unidad, resistir en la dispersión. Cuando Jesús ora por la unidad de sus discípulos, no lo hace como quien pide una simple buena relación entre personas. Lo hace como quien comprende que la dispersión es la entrada al desgarro, a la división interior, a la pérdida del sentido misionero y del vínculo con Dios. La unidad que él desea no es una uniformidad forzada, ni tampoco un acuerdo superficial entre ideas distintas, sino una comunión profunda, vital, misteriosa y espiritual, semejante a la que él mismo vive con el Padre. Por eso, cuando dice para que sean uno, como nosotros, está abriendo una puerta de gracia, y al mismo tiempo un reto. El de buscar constantemente la comunión desde la verdad, desde el amor, desde la cruz. Porque sólo así podrá el mundo creer que el Evangelio es verdadero. Si ve que los seguidores de Cristo se aman con autenticidad. Sin intereses ocultos, sin resentimientos, sin rivalidades. 69. No son del mundo, pero están en él. Jesús declara que los suyos no son del mundo, así como tampoco lo es él. Esta frase revela una identidad diferente, una pertenencia más alta. Una orientación del alma que no se rige por los criterios del poder, del éxito o del placer inmediato. Y sin embargo, esa no pertenencia al mundo no significa huida ni desprecio de la realidad. Están en el mundo, lo habitan, lo aman, lo cuidan. Pero sin dejarse moldear por su lógica torcida, por su espíritu egoísta, por sus ídolos engañosos. Están en el mundo como semillas de una humanidad nueva, como fermento oculto que transforma desde dentro, como luz que ilumina sin imponerse. Esa tensión entre ser del cielo y estar en la tierra, entre pertenecer a Dios y caminar entre hombres heridos, es el desafío diario del discípulo fiel. La santidad en medio del conflicto. Jesús no oculta que hay odio contra los suyos. El mundo los odia porque no son del mundo, dice con claridad. Y eso no es una amenaza simbólica, sino una realidad espiritual y existencial. Quien vive en la verdad necesariamente incomoda, quien ama con gratuidad, rompe los esquemas egoístas. Quien renuncia al poder para servir, desenmascara la lógica mundana. Por eso, la santidad no es un camino de aceptación social, sino muchas veces de rechazo, de incomprensión, incluso de persecución. Pero es justo ahí donde la luz brilla más fuerte, donde el testimonio se vuelve más transparente, donde la unión con Cristo alcanza una profundidad inigualable. Ser santo en medio del conflicto no es una contradicción. Es el modo cristiano de vencer sin violencia, de resistir con paz, de vivir el Evangelio hasta las últimas consecuencias. La fuerza secreta de la consagración. Cristo consagra a sus discípulos en la verdad. Esa consagración no es solo una bendición simbólica, sino un acto espiritual profundo, que establece un nuevo modo de existir. Estar consagrado significa haber sido apartados del dominio del mal y haber sido ofrecidos a Dios para su servicio.
como templos vivos de su presencia. Esta consagración se realiza en la palabra viva, que es Cristo mismo, y se sostiene cada vez que volvemos a Él con el corazón humilde y abierto. Por eso, no basta con haber sido consagrados en un rito. Es necesario renovar cada día esa entrega, ese sí profundo. Esa disponibilidad interior a vivir no según nosotros, sino según el Espíritu que nos habita. Ser verdad en una sociedad líquida. En una época donde lo efímero, lo cambiante y lo relativo dominan el pensamiento y las costumbres, el llamado de Jesús a vivir en la verdad se vuelve aún más urgente. No se trata solo de evitar la mentira, sino de encarnar un modo de ser coherente, transparente, arraigado en lo eterno. El discípulo que ha sido santificado en la verdad se convierte en un faro para otros, no porque imponga doctrinas, sino porque su vida tiene un peso de autenticidad que genera confianza. La verdad no siempre es cómoda, ni fácil, ni popular, pero es liberadora. Y cuando alguien la abraza con humildad, su presencia basta para revelar al mundo que existe una manera más luminosa de vivir. La cruz como máxima expresión de amor. Aunque este pasaje no narra la pasión, toda la oración de Jesús está cargada de la conciencia de que se acerca la hora de su entrega. Por eso, cada palabra de esta súplica lleva el peso de una despedida amorosa, de una entrega total, de un corazón que se da hasta el final sin reservas. Esa cruz que se avecina no es un accidente ni un fracaso, sino el acto supremo de consagración y de fidelidad al amor del Padre. El discípulo que escucha esta oración queda invitado a seguir ese mismo camino, a vivir la cruz no como castigo, sino como altar. No como derrota, sino como consagración. Porque en la cruz está la verdad plena del amor que no se guarda nada. Orar como Cristo ora. La oración de Jesús no es un simple acto devocional. Es una ofrenda viva, una intercesión continua. Una revelación del corazón mismo de Dios. Él no solo reza, nos enseña a orar. Y lo hace con una intimidad, una confianza. Una entrega que transforma nuestra manera de dirigirnos al Padre. Su oración no es apurada ni superficial, es una permanencia. Una transparencia, una comunión profunda con el amor eterno. Si queremos aprender a orar, no basta con repetir fórmulas. Necesitamos dejarnos penetrar por esta súplica de Jesús, meditarla lentamente. Unir nuestro espíritu al suyo, y desde ahí, comenzar a respirar a su ritmo. A mirar con sus ojos, a confiar como Él confía. La eternidad en la mirada del Hijo. Cuando Jesús habla al Padre, habla desde una eternidad que ya se ha hecho presente. Aunque está todavía en la historia, su corazón ya late en la plenitud del amor eterno. Él ve a los suyos no solo en su fragilidad presente, sino en su destino glorioso, en su vocación de unidad, en su participación futura en la gloria del Hijo. Por eso ora con esperanza, con certeza, con la seguridad de quien sabe que el amor del Padre no fallará, aunque la historia esté marcada por la cruz. Nosotros también podemos aprender a mirar así. Desde la fe, desde el futuro que ya ha comenzado en Cristo. Desde la luz que anticipa la victoria incluso en medio del sufrimiento. Entre el cielo y la tierra. Esta oración es un puente. Une el cielo con la tierra, el Padre con los hijos, lo eterno con lo histórico. Es una plegaria que nos eleva, que nos arranca del encierro del yo. Que nos lanza al misterio del amor trinitario. Cuando nos detenemos a meditarla, algo en nosotros cambia.
Sentimos que ya no pertenecemos solo a este mundo limitado, sino que hemos sido injertados en una comunión más grande, más pura, más viva. Somos tierra, sí, pero también somos cielo. Porque Cristo ha hecho de nuestra humanidad un espacio para el amor de Dios. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.